vamos a estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Le doy la bienvenida a esta reunión que vamos a realizar en esta tarde. Ya en la mañana tuvimos una linda bendición de ir a cumplir la misión de Cristo, de llevar el mensaje a esas almas que ustedes vieron que tenían mucha necesidad. Volviendo acá a lo del vicario de Cristo, hay una profecía que dice en el capítulo 13 lo siguiente. Vean por favor. Dice así: y hacía que todos, escuche bien, porque esto que les voy a leer, que fue escrito hace 2000 años atrás, usted lo va a poder ver, lo va a poder. Cáncer de colon. Entonces, si ustedes consumen linaza, consumen fibra en la fruta, en la sandía, en el mango, todo lo que es verdura tiene fibra y eso limpia. Si ustedes le añaden 3 cucharadas de linaza por la mañana, entonces la linaza y la fibra le limpian a las personas que deseen tener este material. ¿Alguien desea que lo regale? Ahí está. Y eso fue en la mañana. Pero ahora en la tarde continuaremos nuestro estudio de la Biblia. Amén. Y la adoración en este día sábado, en este día santo. Y lo vamos a hacer con la palabra de Dios que aparece en Gálatas 5, el apóstol Pablo, y verso 24. 5:24. Gálatas 5, versículo 24, que dice así. Un texto que no se usa mucho, pero que está en la Escritura. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Los que son de Cristo, hoy en día hay muchos cristianos, muchas iglesias, muchos movimientos religiosos, musulmanes, católicos, cristianos, y dentro de los cristianos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, y todos dicen que son de Cristo. Sí. Todos dicen ser del Señor. Todos dicen ser la iglesia verdadera. Pero acá dice: pero los que son de Cristo realmente, porque nosotros tenemos el problema de la muerte, tenemos el problema de la perdición, de morirnos, y hasta ahí no llegamos, pero nosotros tenemos una esperanza. Amén. Tenemos una esperanza de vida eterna, que la promesa que aquel que esté muerto, aún estando muerto, vivirá, le dijo Jesús. Amén. En el caso de Lázaro. Entonces la religión es para llevarnos a Cristo, unirnos con Él, y como fruto viene la vida eterna, la salvación. Amén. La redención. Pero acá dice que los que realmente son de Cristo, aquellos que van a recibir, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Y vemos tantas iglesias, vemos tantos templos hermosos, vemos tanta gente congregada, felices, cantando. ¿Cómo saber realmente que somos cristianos, o nos vamos a salvar, o vamos a recibir las promesas de Dios? Cuando dice acá que han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos, no es solamente venir los sábados, no es solamente entregar un volante, predicar o enseñar a otros, no es solamente eso. Tiene que haber una parte de sacrificio interno, crucifixión, muerte al yo. Léalo, por favor. Dice: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Entonces dice ahí: andemos en el Espíritu. Pero eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta, porque nosotros quisiéramos hacer el bien, quisiéramos portarnos bien delante de Dios, delante de los hombres, pero no lo hacemos.
Lo que queremos no lo hago. Y en la Biblia nos presenta ejemplos de cómo debiera ser la espiritualidad o la crucifixión de nuestro ser. No basta conformarse a las iglesias, como recién estaba diciendo. No basta seguir un patrón de venir a los templos el domingo, el lunes, el miércoles o el sábado. No es eso. Es ser como Jesús, la crucifixión, morir a las cosas del mundo. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de ello. Tenemos la vida de Elías, por ejemplo, que estuvo huyendo y pasó hambre, porque había una sequía. Fue perseguido, podríamos decir perdió la casa, perdió las amistades, fue odiado, así como Martín Lutero, como Wycliffe, que fueron finalmente muertos. ¿Cómo será sufrir por Cristo? Que a veces cuando hemos ido con los hermanos a predicar, la policía nos detiene, nos habla. Ustedes saben, yo he ido 2 veces preso aquí en Santiago. He ido con los policías al lado, derechito allá a la comisaría, al retén, que le llaman acá en Chile. En Perú, por repartir volantes, fui encarcelado allá en Tacna. Y es una experiencia que no se puede transmitir lo que uno siente. Me acuerdo que cuando estaba en Tacna, estaba en el cuartel de la policía y dijeron porque la corporación adventista fue la que nos echó a la cárcel. La policía nos dijo: quédense aquí en el calabozo porque van a ir a buscar abogados de la iglesia adventista del séptimo día. Y esperamos ahí y teníamos derecho nosotros a una llamada, como en las películas, ¿no? Claro. Que puedo usar el teléfono. Y yo le dije a mi compañero, porque fuimos 2 personas que fuimos encarcelados, llamemos a la embajada chilena, porque nos han tomado preso sin motivo alguno. Entonces estábamos en eso, los policías estaban un poco preocupados porque no sabían por qué nos habían tomado preso, porque nos denunciaron la otra iglesia, la iglesia adventista, y nos preguntaron por qué nos habían denunciado, porque yo le dije porque estamos repartiendo material, y ellos se ofendieron, que es el mismo material de la iglesia, pero no es a nombre de la iglesia. Ya, entonces vinieron estuvimos ahí en la cárcel y vinieron los abogados de la iglesia adventista y nos dijeron: ¿ustedes van a presentar cargo contra nosotros? No, le dije, si ustedes son los que han presentado cargo en contra nuestra. Entonces, si ustedes no presentan cargo, dijeron, nosotros tampoco vamos a presentar cargo. Porque a mí me interesaba ir a Lima, yo iba para Lima y ahí quedamos en la cárcel. Entonces me interesaba estar libre en un país que no conozco, que no sé, no tengo ningún contacto ahí en Tacna, y lo único que quería salir de la cárcel es irme. Así que yo le dije: no voy a presentar ningún cargo. Pero cuando estaba sentado ahí, esperando a los abogados, que la policía nos miraba, en una cárcel pequeña, un cuarto pequeño, estaba sentado y me recordaba en mi mente todo lo que decía el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos habla de las persecuciones, de lo que sufrieron los valdenses, de la Inquisición. Y esto era algo poquito. Las torturas que han habido allá en Perú. Yo estuve ahí en las catacumbas, caminé por los senderos, por ejemplo, aquí está la superficie, pero por debajo habían túneles, y ahí caminamos nosotros y veíamos las cámaras de tortura, unas mesas donde los acostaban y los estiraban, igual que en las películas. Y me acordaba de todo eso y pensar que es tan poco, pero que a uno, eso fue hace varios años atrás y todavía recuerdo como que fuera ayer. Pero ¿cómo será de las personas que nunca han sufrido algo similar? Dice ahí que uno debe crucificar, morir. Cuando crucificado, cuando Cristo le traspasaron la carne, los clavos, los azotes, las persecuciones, como recién dijimos, de Elías, y él tuvo que huir, perder la casa, perder las cosas, las amistades. ¿Para qué hablar de Juan el Bautista, que también prefirió él crucificar la carne e ir al desierto para apartarse de las tentaciones del mundo, para que el enemigo no lo hiciera caer? Y sin embargo, dice en el deseo de la gente,
que el enemigo iba al desierto donde Juan a tentarlo. ¿Y cómo lo podía tentar si no tenía televisión? ¿Cómo lo podía tentar si no tenía comida, manjares, cerdo o vacas para comer? ¿Cómo lo podía tentar? En la mente, en el corazón, en las concupiscencias que pudieran quizás estar en Juan, y el enemigo quería despertarlas para buscar el orgullo, la vanidad, los placeres mundanos. Entonces Juan hizo un retiro, de su vida se retiró al desierto donde no tenía celular, donde no había internet. Por eso que los que quieren ser de Cristo deben cambiar su vida a una vida abstemia, a una vida como la de Juan o como tantos hombres en la Biblia. Jeremías, por ejemplo, Jeremías fue levantado por Dios para dar un mensaje totalmente contrario a la sensatez. Los babilónicos venían y Jeremías, Dios le dijo: entréguense al enemigo. O sea, toda la gente lo odiaba a Jeremías. Era como Mateo, ¿no es cierto?, el publicano, que en los tiempos de Jesús, que él le servía a los romanos. Era totalmente, todos hablaban mal de él, nadie lo quería porque le robaba a su propio pueblo y trabajaba para los romanos. Jeremías también, al decir él que Dios les había dicho que se entreguen a los babilónicos, era un mensaje impopular. Y nosotros tenemos el mensaje de los 3 ángeles, que va a ser un mensaje impopular también. Pero para ello, los que verdaderamente van a tener el espíritu de Elías, tienen que morir al yo, a las pasiones, a la crucifixión de la carne, como le pasó a Juan, como le pasó a Elías, como le pasó a Jeremías y a tantos hombres en la Biblia. El mismo Jesús dice que no comió durante 40 días. El mismo Jesús dice que pasaba horas y horas en oración. ¿Cuánto oramos nosotros? Muy poco. La vida piadosa que él llevaba. Por eso es que necesitamos una preparación completa. Voy a leer acá en el Deseado de toda la gente, en la página 64, hablando de la vida de Jesús. Vean por favor. Por eso que aquí va a hablar de la niñez de él. Por eso que es muy difícil una persona que llega de 60, 65 años al Evangelio, es muy difícil cambiar. Pero si ustedes instruyen al niño en su camino ya desde pequeño, es distinto. Entonces aquí va a hablar de Jesús, cómo fue criado por María y por José. Desde la niñez actuó independiente de las leyes rabínicas. O sea, había la parte religiosa, estaban los fariseos, estaban los saduceos, todo lo que era el Sanedrín, pero dice que Jesús fue independiente de las instituciones religiosas de ese momento. Desde la niñez actuó independiente de las leyes rabínicas. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaban siempre sus labios la palabra: así dice Jehová el Señor. No hablaba de su propia sabiduría. Incluso por esa comunión que tenía con el Padre, él, estando niño, ustedes lo pueden ver en el templo a los 12 años, ustedes lo pueden ver, que iba donde los rabinos a enseñarles lo que ellos debieran saberlo, los fariseos, los saduceos, que conocían la letra, pero le faltaba el espíritu, no habían entendido nada. ¿Y cómo le enseñaba Jesús? Con la sabiduría de lo alto. Él les hacía preguntas acerca de la ley. No venía como un niño pequeño y decir: mire, no, usted está equivocado, eso no es lo que quieres. No era así Jesús. Le hablaba, le hacía preguntas como un niño que quiere aprender. Y entonces el anciano, ya el erudito, pensaba y decía: oye, las preguntas que me está haciendo este muchacho. Y ahí lo hacía reaccionar. Era tan sabio que no usaba, digamos, la arrogancia para poder enseñar. Esto es muy importante porque hoy en día muchos predicadores usan la actitud dictatorial, como retando a la gente y no teniendo la cordialidad, el amor, la fineza del trato mutuo que debemos tratarnos, porque el primer mandamiento dice:
amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, pero nunca debemos olvidar que el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el mejor termómetro, la mejor manera de saber cómo está mi cristianismo, es el trato que le doy a aquel que me ofende, a aquel que me es indiferente, a aquel que no me respeta. Si yo puedo lograr eso, un buen trato, entonces el carácter de Jesús se está reflejando en mí, porque aún desde niño, Él tenía la consideración y el respeto a aquellas personas que lo estaban escuchando, sobre todo a los doctores de la ley que estaban ahí en el templo. Entonces, para saber nuestra condición, debemos mirar al modelo. Y en el Deseo de la Gente, la página 66, dice: Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Ve, hermanita Violeta. Dice que Jesús veía un caso de sufrimiento a un enfermo, a una persona hambrienta, o una viuda que necesitase ayuda. Dice que Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que él viese. Tenía poco dinero que dar. A lo mejor usted piensa que hay que tener mucho dinero para ayudar, pero dice que Jesús tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. O sea, claro, no tenía mucho dinero, quizás como niño, como carpintero, tenía pocos recursos, pero dice, seguramente veía una persona que tenía necesidad, él, eso que se gastaba en su comida, él se lo ahorraba para poder ayudar al otro. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo! ¿Cómo podríamos nosotros ver este evangelio de reunirnos solamente los sábados y irnos para la casa y durante la semana no ayudamos a nadie? No puede ser. No puede ser. Los hospitales, las cárceles, los orfanatos, tanta gente, estamos rodeados de gente que sufre, y muchos adventistas ni siquiera se acuerdan del que sufre. Pero Jesús no era así. Por eso que nosotros debemos acá poner en práctica esta sentencia, que los que quieren ser de Cristo, sus seguidores, deben crucificar sus pasiones de la carne, deben sacrificarlas. Y otro aspecto interesante de la vida de Jesús es que Él se levantaba muy temprano, de madrugada. No puede ser, yo conozco hermanos que se levantan tarde por la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, a veces se levantan a almorzar. Jóvenes. Pero acá dice que cuando Jesús llegaba a la madrugada, muy de madrugada, incluso la Biblia lo dice que llegaban los discípulos ya, digamos, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y Él estaba orando a esa hora, y venían los discípulos con gente para que Él los sanase. Qué bonito sería vivir en los tiempos de Jesús, ver al Maestro tempranito, preocupado de ayudar, de aliviar a la gente, porque este cristianismo se nace. Dios obra un nuevo ser en cada uno de nosotros y provoca una nueva vida. No es así nomás. Entonces, Pastor, diga. eso sería mi pequeño. Muchas gracias, hermana María. Eso es lo que debiera ser nuestra vida práctica. Ayudar al que necesita, porque si no, el libro, las letras, se queda ahí en la mesa o en la biblioteca. Miren, un cristiano verdadero es imposible que no ayude al que sufre. Incluso el Señor Jesús dijo: si alguien te quiere pedir ayuda por 1 milla, ve con él 2 millas. Al que te pida, Dale. dale, no importa quién sea. Debiera ser, uno piensa, no, es que se está aprovechando, no, es que lo va a usar mal. No, la Biblia dice: el que te pide, dale tú. Al que quiera tomar prestado de ti, no se lo rehuses. Y termina diciendo: sed pues por lo tanto vosotros perfectos, Como yo. para que como vuestro Padre que está en los cielos Es perfecto. es perfecto. ¿Y cómo es nuestro Padre? Él hace salir su sol sobre buenos Y malo. y malos, hace llover sobre justos
e injusto. Entonces, al ver esto, analicemos el caso de nuestra vida, es la vida correcta, porque si en el momento, si morimos, si acaso estamos de parte de Dios, o nunca lo conocimos en realidad. Por eso que va a llegar el juicio y va a decir los corderos, apártenlo a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y dice, ¿y cuándo, Señor, te ayudamos? Los corderos. Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve enfermo y me ayudaste. Entonces, los salvos participan de la inconsciencia de la salvación. Ellos no eran, ellos ayudaban, no para recibir una recompensa. En cambio, los cabritos le dicen, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el conocimiento ayuda, pero ese conocimiento debemos ponerlo en práctica nosotros. Entonces, hemos muerto al yo, estamos con Cristo, estamos en la iglesia verdadera, somos el pueblo de Dios. Esa debería ser nuestra pregunta, porque acá la Biblia nos habla el estilo de vida que debemos tener. Y por ejemplo, hablando de Juan el Bautista, que recién les mencioné, en el capítulo 1, versículo 15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Juan es un caso maravilloso, espectacular, porque representa al Elías, al segundo Elías. Primero está Elías Tibita y después está Juan el Bautista. Y Elías era un hombre poderoso, lleno de fe, capaz de levantar a un muerto con el hijo de la viuda cuando se muere. ¿Te se acuerdan? Se acuesta encima, sí. Y no le resulta la primera. No. El niño no resucita la primera, lo intenta por segunda vez. Tampoco. Y recién a la tercera vez el niño vuelve la vida. Ahí sí. Era un hombre de fe. Por eso que cuando después le manda al siervo para que vea la nubecita, y el siervo vuelve y le dice, yo no veo ninguna nube. Bueno, no se desalentó. Muchos de nosotros, cuando no recibimos lo que Dios nos quiere dar, nos desalentamos. Lo que le pedimos a Dios no lo recibimos. Y ya no lo volvemos a intentar una segunda vez, pero Elías, producto de que cuando resucita el niño, avanzó en su escala de fe, ya a la tercera ya vio que le resultó, no le resultó a la primera y a la segunda, pero a la tercera. Entonces cuando el muchacho vuelve y le dice no hay ninguna nube, dice anda otra vez, y lo manda por segunda vez. Pero como él ya tenía más fe, anda por tercera vez, anda una cuarta, una quinta. Bueno, a la quinta quizás ya no hubiéramos desanimado, porque tenemos poca fe. Pero él dijo, ve otra vez, y lo mandó 6 veces. Y después la séptima, dice que veo una pequeña nubecita, como de un hombre, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y ahí él sabe que es la señal de que viene la lluvia. Entonces, estos hombres poderosos en la fe son un ejemplo para nosotros, Elías, Juan el Bautista. Y dice acá que será grande delante de Dios, aunque no de los hombres. Pero dice, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. O sea, también tenía una alimentación especial. Y dice así, Juan había de salir como mensajero de Yahweh para comunicar a los hombres la luz de Dios. Era un mensajero. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la necesidad de los requerimientos de Dios. O sea, urgir a la gente que tenían que acercarse a Dios, que estaban mal. Por eso es que se levanta y le dice al rey, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Porque él estaba para despertar las conciencias, para ayudar a los hombres a salir de su letargo espiritual de las tinieblas. Lo que hicimos hoy día, ustedes ven cómo la gente empezó a ver las cosas de otra manera, y cómo al final viene este hombre y empieza a hablar cosas malas de Dios.
nos interrumpen, porque hay una lucha espiritual entre Dios y el mundo, y entonces esa lucha es la que debemos nosotros batallar y vencer y ayudar al que necesita. Y dice, debía hacerle sentir la santidad de los requerimientos de Dios, que estas cosas son santas, son especiales, son apartadas, no es cualquier cosa lo que estamos haciendo nosotros acá, es estar delante de la presencia de Dios y nuestras vidas ponerlas delante de la presencia de Dios. Y estamos guardando el mandamiento del día sábado, lo estamos adorando en estos momentos, escuchando su palabra. Recién oramos, recién cantamos, tratamos de estar en comunión con Él. Amén. Entonces dice que el objetivo de Juan era despertar las conciencias de que vean la santidad de Dios en sus vidas. Sigue diciendo, y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal, hablando de Juan, debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios, a fin de cumplir su misión. Debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. O sea, el cuerpo también es una manera de predicar. La situación de salud que podamos tener es muy importante. Por eso dice que Juan debía tener una constitución física sana, mi hermano. Y para ello tenemos que abstenernos o tenemos que privarnos de la alimentación que nos pueda perjudicar, conocer nuestra biología y poder tener la salud, bienvenida, tener la salud que Dios quiere de nosotros, para ser realmente el pueblo de Dios, realmente la iglesia. ¿Cómo nos vamos a ir a presentar delante de la gente, como Juan, si estamos enfermos? Entonces dice que él debía tener a fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana, fuerza mental y espiritual. O sea, nuestra mente, también hay alimentos que son perjudiciales para nuestra mente. ¿Alguien sabe lo que es perjudicial para nuestra mente? Por supuesto. A ver, díganme alguno, a ver. Principalmente la carne. A ver, la carne, dijeron algunos, ¿sí? El alcohol también, porque el alcohol mata células, las neuronas, el cigarrillo, el agua. El agua. Escuchen bien, el agua, porque el agua tiene boro. Viene muy. El boro perjudica nuestra mente. La droga. Las drogas también, pero dentro del agua está el exceso de cobre, por las cañerías que son de cobre, o para qué decir el plástico, que son resinas sintéticas, que están ahí, digamos, 3, 4 días y uno, bueno, ya está una hora en la noche, saben, de 12 a 6 de la mañana casi no se usa el agua, y ahí están 6 horas con plástico el agua. Si está cocida el agua. ¿Cómo? Si uno la cuece y la guarda. Cuando la cuece no le quita todos los metales pesados. ¿No? Entonces, son características del pueblo de Dios que preocuparnos de no enfermarnos. Tanto un beneficio individual para nosotros de salud, pero un testimonio para otros. Si usted ve que le están los dedos, por ejemplo, se le están endureciendo las articulaciones, hay algo malo que está en su alimentación. Si usted ve que no puede dormir por la noche, tiene que arreglar alguna cosita por ahí. Entonces, si queremos ser los mensajeros, queremos pertenecer a este pueblo divino, dice que, como Juan, debemos tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades. Cuando recién dijimos que Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que crucifiquen sus pasiones y malos deseos, acá nos habla de algo similar. Debíamos dominar los apetitos y las pasiones. ¿Hay algún apetito que no podemos controlar? ¿Hay alguna pasión que nos domina a nosotros? Entonces, si hay algo, debíamos trabajar en ese aspecto, en esa área de nuestra vida. Porque aquí no es cosa, como dijimos al principio, de ir a la iglesia mormona, de ir a la iglesia Testigo de Jehová, de ir a la iglesia... No es eso. Los verdaderos cristianos han crucificado su vida, sus pasiones.
Y por eso que estamos viendo los ejemplos de estos grandes hombres que lo dejaron todo. Lo dejaron todo porque Juan dice que se fue al desierto. Es como que aquí ni siquiera llevamos las maletas y nos vamos aquí al Cerro San Cristóbal y nos ponemos a vivir ahí. Pero claro, él estaba mucho más lejos de la civilización, sin celular. ¿Cómo le haría para el baño? Bueno, para el baño me refiero yo cuando va a evacuar, cuando va a orinar. Porque seguramente él se bañaba en algún río ahí, seguramente. Y no creo que haya tenido shampoo de ese Head and Shoulder o ballerina, ¿no? No creo, o sea, porque ustedes saben los que se han bañado en río, ustedes se bañan en río y usted queda con olor al río. Ustedes a lo mejor hace tiempo no lo hacen, pero cuando estábamos en el sur, nosotros yo viví 7 años en el sur y estuve trabajando en sanatorio y todo eso, pero de repente fuimos con los niños al río, nos bañamos en el agua y uno sale con un olor extraño. No es como ducharse, usted sale aromático, sale con jaboncito, olor a jabón, olor a champú. Algunos se echan esa loción después del baño, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se llama. Pero, ¿cómo andaría Juan? En el desierto, entonces usted se acercaría y ya lo olería y ya... Porque hay gente que es muy pretenciosa. Gente que mira en menos, si usted tiene un olorcito ya ellos... Por eso que esta cuestión, este asunto de las religiones, es un asunto del corazón. Porque hay gente que rechaza, si usted no anda con colonia, no anda con perfume, hay gente que es muy delicada. Y eso uno no tiene que ser así. Tiene que aceptar a la persona como es. A veces la persona tiene mal aliento, por ejemplo. Tiene halitosis. O etcétera. Entonces, bueno, pero lo que estamos diciendo es que debe tener una constitución física sana para cumplir su misión. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, dice. ¿Será que acaso hoy día, en nuestra sociedad, hay menos lujo que en los tiempos de Juan o hay más lujo ahora? Igual. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay mucho más? Porque si antiguamente los ricos, la gente de dinero, podía escuchar música, no ponían un CD o una memoria en la computadora, no, tenían que traer un flautista, tenían que traer a otro que tocara la guitarra, tenían que traer a otro que tocara los tamborines, entonces había que pagarle a esa gente, no era gratis, porque no había equipos de sonido. Entonces ahora usted pone una memoria en la computadora, escucha, y gratis escucha orquesta, música de grandes clásicos. Antes solamente los ricos debían traer 3 o 4 personas para que les pusieran música. Los reyes tenían eso. ¿O acaso ustedes creen que tenían televisión lo de Juan Bautista? No. ¿Tenían electricidad como la tenemos acá? No, tenían que prender una antorchita por ahí, y una antorcha le duraba unos 15 minutos y había que cambiarle el paño, porque era género, prácticamente era un género que lo envolvían en la llama, y mientras se consumía el género, había que ya a los 15 minutos cambiar el género. Y el humo que echaba. O sea, hermano, hoy día tenemos mucho más ostentación que en los tiempos de Juan. Requieren mensajeros mucho más bravos, por decir, mucho más valientes. Tenemos mucho más peligros que antes. Peligros filosóficos. Ustedes se encuentran con un ateo inteligente o con un católico. Yo la otra vez me acuerdo que como fuimos a predicar hoy día en la mañana, íbamos a predicar en la tarde con los hermanos, lunes, miércoles y jueves, y había un católico discutiendo con los predicadores de la Plaza de Armas, y habían como 40 personas ahí, y uno dice, pero el católico lleva todas las de perder, ¿no es cierto? Porque tiene la imagen, entonces están debatiendo el punto del infierno, y el católico le decía al otro, y había mucha gente, no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. ¿Existe el purgatorio? ¿Hay que pagar o no hay que pagar? Le decía. ¿Ve? Pues si usted se encuentra con un católico que sabe, capaz que lo deje por los suelos usted. Y dice entonces, ¿y cómo tú dices que no hay que tener imágenes?
Si en el santuario el arca tenía dos imágenes ahí, dos estatuas. ¿Ve? Entonces, si nuestra fe está débil, no entiende, puede decir, bueno, tienen razón los católicos. Yo lo miro como un simbolismo. Pero, por eso, mis hermanos, es un ejemplo. Debemos meditar, ¿somos realmente el pueblo de Dios? ¿Estamos en el camino? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos poniendo en práctica lo que aprendemos? Y dice acá que el propósito de levantarse Juan Bautista era preparar el camino al Señor. Y nuestro propósito es preparar el camino para la segunda venida, y debemos denunciar los excesos de nuestro tiempo. Pero ¿cómo lo vamos a denunciar si nosotros mismos lo vivimos? Es imposible. Dice, los placeres sensuales, banquetes y borracheras. Bueno, con la borrachera no tenemos problema, creo yo. No. Pero la comida sí. Estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. O sea, el comer toda esta comida nueva que ha salido, dice que embota la mente de la gente. Claro, con tanto preservativo que hay, cambian el potenciador del sabor, colorantes, aditivos de N tipos. Por eso que la gente dice, no entiende nada. La gente no busca a Dios, porque dice acá que le embota, dice, disminuye la sensibilidad al pecado. ¿Para qué hablar de las películas? ¿Para qué hablar que los matan a cada rato? Una ametralladora, muere, la sangre, da igual. Y los accidentes de tránsito, que la gente lo atropella y se mueren a cada rato. La gente pierde la sensibilidad por una vida humana. Pierde la sensibilidad por lo que hizo Jesús al sufrir. Claro, como ve tanto sufrimiento. Pero dice que están ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador por su vida abstemia y su ropaje sencillo. O sea, con su vida abstemia. ¿Qué quiere decir abstemia? Quiere decir que Juan se privaba de muchas cosas del mundo. No era como, dice, ya viene el partido de la selección chilena, comamos un asadito con alcohol, por cerveza, por lo general el chileno lo hace así, ¿no? Entonces uno que dice, no, yo no participo primeramente de fútbol y tampoco como asado y menos tomo alcohol. Esa es una vida abstemia, que se abstiene, no bebe, no come. Así era Juan. Y dice, Juan debía destacarse como reformador por su vida abstemia y su ropaje sencillo. Debía reprobar los excesos de su tiempo. O sea, decirle que esto está malo. Debía decirle, esto no corresponde, esto no es lo que Dios quiere. Yo siempre pongo el caso de este fotógrafo que vino a sacar fotos a la gente desnuda. Y como iglesia se dijo algo. Nada. Acá dice que debíamos reprender los excesos de nuestro tiempo. Andaban todos desnudos por ahí porque la Biblia dice, tiene que cubrirte, no ves la desnudez del padre, de la madre, de tu hermano. Es 26. Pero dice, reprende los excesos. O sea, de este tiempo somos responsables. Claro. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono de Dios. O sea, fue enviado un ángel para decirle a Juan, mira, esta es tu misión, este es tu deber, esto es lo que debes hacer. Pero ahora nosotros somos los Juanes Bautistas modernos que estamos preparando el camino al Señor en su segunda venida. Y por eso que vamos a predicar, vamos a regalar, entregamos volante, le damos la oportunidad a la gente de que se sane físicamente, pero debemos reprender los excesos de nuestro tiempo y uno mismo no vivirlos. Entonces, ¿estamos realmente en el camino? ¿Hay mundanalidad en nosotros? ¿Somos la iglesia de Dios? ¿Somos el pueblo remanente? Porque hoy están pasando muchas cosas. Vamos a ver aquí un poquito. Si Juan era un hombre
tan consagrado, y hoy en día tenemos mucho más peligro que los tiempos de Juan. Aquí tenemos este caso de la tecnología que está aumentando, donde dice 20.000 satélites con tecnología 5G se están instalando ahora en el mundo. Cocinarán a la humanidad con radiación de microondas. Ustedes saben que las microondas son todo lo que son estos aparatos de internet, wifi, los celulares, la televisión que envía microondas por la atmósfera. No las vemos, pero ahora está el wifi del vecino de allá, está el wifi de acá, el de acá atrás. Nos están traspasando en estos momentos ondas. Mi abuela materna, cuando una vez le regalaron para el día de la madre un microondas, dijo: no quiero estar acostumbrado a la radiación. Claro. Ella se dio cuenta, muy bien. Entonces ahora, si está trabajando con un nivel aceptable o que igual provoca enfermedades, el wifi actual, ahora viene lo que es el 5G y dice que van a poner muchos satélites y cocinarán a la humanidad con radiación de microondas, dice. Esto fue el año pasado. Ya en China se está instalando el 5G y ya en unos 2 o 3 años más irá a llegar por acá también. Entonces van a aumentar distintas enfermedades. Debemos cuidarnos nosotros. Dale, por favor, dale. Pasa a la siguiente. Con respecto a la iglesia adventista, que por eso recién dijimos, las instituciones están corrompidas. Cuando crece, cuando nace son puras, cuando son perseguidas, son limpias, porque la persecución va echando la paja, porque está el trigo y la cizaña. Entonces cuando hay problemas, dificultades, ya la cizaña es la primera en arrancarse. Por eso recién hablamos de los presos. Hablamos recién como yo he caído 2 veces preso acá predicando y una vez preso allá en Tacna. La persecución limpia la iglesia, pero hoy en día no tenemos persecución, la iglesia adventista. Entonces, y ninguna de las otras iglesias, los testigos de Jehová, los mormones, ninguna iglesia está siendo perseguida acá en Chile. Y eso trae con los años, con las décadas, va trayendo alejamiento de la palabra verdadera. Y la institución adventista no es la excepción. Acá vemos lo que fue este 20 de febrero, o sea, hace muy poquito, en el mes de enero, me parece que fue, de este año, dice: los adventistas del séptimo día y los católicos romanos y los evangélicos firman una histórica carta ecuménica que afirma la fe en la Santa Iglesia Católica Apostólica. Eso sucedió hace unas semanas atrás. Esto es nuevo. No estoy hablando de las otras acercamientos que han tenido, porque como ustedes saben, la profecía se va a cumplir. Por eso que nosotros creemos en el espíritu de profecía y sabemos de que todo lo que está ahí se va a cumplir. Sabemos que ella dice que la institución adventista nos va a entregar a los católicos, y eso lo fue dicho en el 1900, hace más de 100 años atrás, cuando no existía lo que estamos viendo hoy en día. Ahí ustedes ven que están firmando la Iglesia Católica, el pastor adventista Giovanni Cacamo, firman este histórico acuerdo que estamos mencionando ahora, que esto fue nuevo, fue hace poco, y se está haciendo ahora. Mucha gente no lo acepta. ¿Cómo podemos ser la iglesia del Dios verdadero, el carácter crucificar las pasiones y los malos deseos, si todavía estamos con Roma aliándonos con el enemigo o aliándonos con el gobierno? Ustedes saben que las instituciones que están registradas como personalidad jurídica están unidas al gobierno, porque para que usted le reconozca que sea una iglesia, tiene que hacer las normas del país o del Estado. Por ejemplo, ahí dice que no se puede atacar a las otras religiones. Por eso que ninguna religión quiere hablar mal de nadie, porque las leyes del gobierno dicen que usted no, para que tenga la personalidad jurídica, usted no puede hacer proselitismo, quitándole tampoco las ovejas a la otra iglesia. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene universidades, tiene colegios, tiene clínicas adventistas, el gobierno le da beneficios. Pero eso es aliarse con el Estado. Y eso fue el nacimiento del papado. El papado para
poder dominar, él se unió con el gobierno y le dijo, mira, este me está molestando, persíguelo. Y lo echaban a la cárcel. Persigue a este otro, que está hablando mal de nosotros. Y ahí se convirtió en la bestia, en el papado. Nosotros no debemos transar con el gobierno humano, ni participar de sus leyes. El sábado 25 de enero se firmó una histórica carta ecuménica por Adventistas del Séptimo Día, católicos romanos, ortodoxos, anglicanos, evangélicos y metodistas. La ceremonia de firma tuvo lugar en la Iglesia Católica Romana de San Pablo, en Bolonia, Italia. San Paolo, perdón, la Católica Romana de San Paolo, Marjorie, en Bolonia, Italia. El documento que se firmó es una promesa de compromiso mutuo. Los adventistas prometieron un compromiso con Roma y Roma correspondió a ese compromiso. No cometer errores. Las iglesias que firmaron este documento prometieron defender los principios de la Carta Ecuménica, y que aquí está la firma de los que participaron, y ahí dice el pastor que firmó por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso que esta cuestión no es de religiones. Somos adventistas porque esperamos el advenimiento, pero no de instituciones. Y vamos a leer la Biblia. En Efesios 5:27 dice cuál es la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. En Efesios 5:27, ¿quién lo quiere leer? Sí, yo lo tengo. 5:27 dice: para presentarla para sí como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Ahí está nuevamente lo que empezamos diciendo, lo que Jesús dijo. Si tú quieres ser mi discípulo, si quieres ser tú mi seguidor, crucifica las pasiones y las cosas carnales que batallan en el alma. Entonces, al conformarnos como iglesia, nosotros no podemos tener mancha, ni cosa semejante, ni arruga, también como institución, pero en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, pero también como institución no puede haber mancha. No podemos unirnos con los paganos como sale acá. Vamos a leer otra. 1 Timoteo 3:15. Si usted ve que tiene una mancha, tiene algún defecto, la iglesia de Dios verdadero no tiene mancha ni arruga, como doctrina, como persona también, no debería. Dice 1 Timoteo 3:15, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, una iglesia no puede tener malas enseñanzas. Entonces, lo que pasa hoy en día, que los adventistas dicen el sábado. Perfecto, el sábado es un punto. Las fiestas de Jehová es otro punto. Pero yo conozco gente en el sur de Chile que guarda las fiestas y son re malos. Tienen odio, engreimiento. O sea, los fariseos de antaño se reproducen hoy en día. Los que mataron a Jesús tenían conocimiento, pero su corazón estaba lleno de cosas malsanas. Entonces, ¿somos nosotros el pueblo de Dios o no lo somos? Es una pregunta personal. Claro. Es una pregunta que cada individuo. Por eso que cuando comenzamos dijimos, cuando uno muere, ¿se iría con Jesús? Si Jesús viniese en estos momentos, ¿nos iríamos con Él? Amén. Para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, esto no es solamente una reunión. Porque dice, donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, yo estoy en medio de ellos. O sea, es la iglesia del Dios viviente en estos momentos. Por eso que nuestra vida debe ser una vida especial, una vida distinta. En Hechos 8:3, otro versículo, habla acerca de que la iglesia son las personas, es los miembros. ¿8 cuánto? 8:3. 13. 3.
Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso es lo que recién dijimos, ¿cómo sería si fuéramos perseguidos? Si ya somos pocos. Porque para ser perseguido hay que tener el corazón con Dios y continuar. Porque al primer susto, bueno, cuando nos lleven allá los carabineros, ahora que viene marzo, cuando estemos predicando los sábados, ahí van a ver ustedes que esto realmente es una lucha entre las tinieblas y la luz. Ustedes ven a ese hombre que vino cuando estuvo, al final cuando estuvimos predicando, hay muchos como él. Entonces, no podemos nosotros llevarnos por una iglesia, por una institución que se aleja. Ojalá no hiciera con Roma, pero mucha gente no entiende lo que es la iglesia. En Alza tus ojos, en la página 313 dice, Dios tiene una iglesia. No está compuesta por grandes catedrales, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. Miren, o sea, esto deja fuera toda la institución. No es la iglesia, dice acá, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la iglesia del Dios vivo. El pueblo que lo ama. No está en el templo por miedo, por susto o por alguna bendición que quiera recibir. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Gloria a Dios por eso, ¿no les parece? Lógico. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes. Jesús los preside, ya sea en un lugar de su lado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrado en los muros de una prisión. Que eso nunca tiene que olvidarse, que aunque estemos en la prisión, estemos en la cárcel, como recién les comenté, seguimos siendo la iglesia del Dios viviente, pero los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el carácter de Jesús. Eso es lo que manda. Entonces, ahora hablemos de la institución. ¿Es la iglesia o no es la iglesia? Vamos, sigue por favor con la diapositiva ya que volvió aquí. Acá en Testimonios tomo 3, en la página 281 dice, si hay un pecado que Dios aborrece sobre cualquier otro, del cual su pueblo es culpable, es no hacer nada en medio de un caso de emergencia. Si usted ve que están haciendo cosas malas en la iglesia, o en una emergencia de la iglesia, y no hace nada, entonces es un grave pecado de sacar. Cometiendo cosas malas en la misma iglesia. ¿En la iglesia o en cualquier lado? ¿Qué dices tú? ¿Ese no es el mismo pecado de Menos o es diferente? El mismo pecado menos, que se queda, la gente no hace nada, se queda callada. La gente mira, ve el orgullo, ve el deseo del dinero en los que están acá adelante, ve la vanidad y la gente, bueno, hay procedimientos, ¿no? Uno tiene que ir en privado y decirle, mire, esto no corresponde. Si no escucha, tiene que ir con 2 testigos, y si no escucha los 2 testigos, ahí se le puede decir. Pero en todo caso, uno tiene que ayudar. Si ve que le están robando a una persona en la calle, tengo que ayudarla. Sí. Si veo un asalto por ahí, una injusticia, tengo que ayudar. Pero si yo lo veo y me hago la vista gorda, no corresponde. Por eso mi hermana, que a Jesús lo crucificaron. Porque verlo a él era ver la bondad, ver la justicia, ver algo puro. Él, como recién vimos, que desde la niñez dice que si veía que alguien no tenía que comer, él no comía y se lo daba a otra persona. Por eso que la luz no puede habitar con todas estas tinieblas. Ahí dice la hermana, bueno, el hombre me puede haber pegado, si usted se mete en otro asunto, también nos puede ir bastante mal,
Porque así es, la luz choca con las tinieblas. Y es difícil vivir en este mundo. Por eso que Jesús, el mundo no pudo soportar más a Jesús y lo mató. No pudo soportar más esa luz, su bondad, su amor que ayudaba siempre. Él vivía para otros. Y por eso que nosotros no somos perseguidos. Porque la iglesia nos vive una vida piadosa. El mundano se va a enojar. Hoy día se enojó ese hombre que nos fue a ver, porque ahí estábamos actuando, estamos haciendo lo correcto. Entonces se levanta la oposición, viene en forma natural. Por eso que es un coladero, son muy pocos los que realmente son cristianos. Y dice acá, la indiferencia y la neutralidad en medio de una crisis religiosa se considera por Dios como un gravísimo crimen. Y es igual que el peor tipo de hostilidad contra Dios. Si yo veo una crisis, una emergencia en la iglesia, no me puedo quedar callado. No me puedo quedar haciendo el indiferente, decía ahí. Por eso que vamos a ver ahora, sigue por favor. Vamos a ver un poco la apostasía que hay en las publicaciones adventistas de esta institución. Por ejemplo, la Pacific Union Record, que es una revista adventista oficial, claro, está en inglés, pero si ustedes leen acá, dice adventistas dominicales. Dominicales. O sea, iglesia hace un experimento con adventistas dominicales. Y ahí va a mostrar esta revista. Dale, por favor, la que sigue. Aquí está el interior de la revista. Sigue por favor, la que sigue. Y acá muestra, por ejemplo, esta foto de este hombre que está con traje de preso, ¿no? De reo. Y dice, está en inglés, ¿Is this your idea de church? ¿Es esta tu idea de iglesia? O sea, que la iglesia no debe ser como un hombre que está preso y tiene una bola, un grillo ahí en el pie para que no pueda caminar, porque no te dejan comer carne, no te dejan ir a la discoteca, no te dejan escuchar música del mundo, las mujeres no tienen que andar con pintura, vestirse como mujer. Entonces, esta revista de la iglesia dice que es esta tu idea de iglesia, así tenemos que ser. Increíble, denle por favor, la que sigue. Y adventistas dominicales, aquí está la parte donde ellos mencionan, porque como recién dijimos, la institución adventista va a guardar el domingo. Se va a cambiar de sábado, va a decir sábado y domingo, y después se va a quedar con el domingo. O sea, van a guardar el sábado y van a guardar el domingo por un tiempo. Una vez pasé por la iglesia de San Isidro y estaban haciendo el domingo. Claro, y después se van a quedar solamente con el domingo y el sábado fuera. Cuando vengan catástrofes, cuando los países sucumban, venga la crisis grave, y entonces ellos se van a pasar al día domingo de a poco, gradualmente. Y ya tenemos algún ejemplo de, en Las Vegas es esto, a las 10:15 de la mañana. Y ahí ustedes pueden ver que están con orquesta, están con guitarra y todo eso, porque es parte de esta nueva forma de adorar, tipo pentecostal. Sí. También tenemos otra revista que es Sign of the Times, Señales de los Tiempos. Ustedes saben que cuando fue fundada esta iglesia, Adventista del Séptimo Día, después del chasco, Elena G. de White con su esposo Jaime White escribían ellos para promover la palabra de Dios en esta revista, Señales de los Tiempos, la Review and Herald también, y ellos escribían mucho. Pero actualmente, hoy en día, esta revista no entrega lo que es la palabra de Dios. Por eso yo les decía, los movimientos, las iglesias cuando nacen, cuando son perseguidas, nacen puras, pero a la medida que van pasando los años, van decayendo, y eso es casi igual que la iglesia católica. Y entonces aparece este reportaje de este hombre. ¿Lo conocen quién es? No, Billy Graham. Billy Graham. Aquí dice, de las calles al satélite, la historia de Billy Graham en una revista adventista. Cuando nosotros sabemos, bueno, ese hombre empieza predicando en la calle así como nosotros, empieza a tener iglesia, cadena de televisión y después satélite, le va muy bien, pero lamentablemente el mensaje que da esta iglesia apóstata no es
el que Dios quiere y no podemos estarlos homenajeando. No podemos decir que es un gran hombre, porque partió de abajo. Porque las otras iglesias se van a unir en la imagen de la bestia, o también la Biblia dice el falso profeta, se va a aliar con el dragón. Y ellos van a pedir que nos maten. ¿Cómo vamos a estar poniendo en la revista del supuesto pueblo de Dios a gente famosa como este? Dale, por favor. Y ahí está adentro, le dedican, ¿no es cierto?, la historia de él, Billy Graham, representante de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica. Acá tenemos otro ejemplo. La misma revista, en febrero de 1997, Sign of the Times, hablando del Papa, lo ponen ahí en primera, en la portada, hablando bien de la bestia. ¿Cómo usted encaja en eso? Por eso que, hermano, el nombre no nos va a salvar. Usted dice, yo soy adventista, guardo el sábado, pero come carne, no ayuda al prójimo, no visita a los presos, no es fiel con su diezmo, etcétera, 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 solamente porque tiene el sábado. Y enojón, es mal genio. No es bondadoso con la gente, no tiene un trato dulce, amable. Es tosco, agrio, rencoroso. ¿Y qué dijimos recién? Sed, por lo tanto, vosotros perfectos, como vuestro Padre, perfectos en todas las áreas, en todas. O sea, que no hay que descuidar ningún ámbito. O sea, No, porque si Cristo muere en ti, Cristo va a obrar como Él, la vida de Él, en todo aspecto. Dadivoso, buena gente, ayudador, estudioso, se levantaba temprano a orar, y los alimentos no era lo principal de su vida, no estaba enfermo, etc. Perfecto, en todo. Sigue. Pero acá tenemos a Juan Pablo II, y ahí esto es dentro de la revista, sigue. Pero esta foto es muy especial dentro de la revista cuando homenajean a Billy Graham. Ahora en otro artículo están homenajeando al Papa, y ahí pueden ver a Berbich con el Papa. Por eso que esa escritura que dice la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas nos van a traicionar y entregarían a los católicos, aquí ya se está cumpliendo. Porque están unidos con Roma. Y recién dijimos que en un caso de emergencia y no hacemos nada, es una vil traición para el cielo. Y eso es lo que estoy mostrando por algo, porque no me puedo quedar callado y decirle, no, está todo bien. Le estoy dando la evidencia, dale por favor. El que estaba recién con el Papa, este hombre, Berbich, que era el embajador de relaciones públicas en ese tiempo. Ahora hay otro pastor de color que hemos presentado también, que se junta con Roma. Y ahí dice revista adventista, ¿ves? Que un pastor adventista que está con el Papa. Dale. Entonces se te pasó, bueno. Anterior. Ahí. Y esta es otra revista que es la Pacific Unity Record. Y ustedes ven a los pastores vestidos con ropa de sacerdotes. Y ahí le está entregando un medallón o algo. Dr. Richard Osborne de la Pacific Unity, presidente, qué sé yo. Entonces, hoy en día, también pastores, cuando bautizan, se ponen túnica a estilo católico para bautizar a los catecúmenos, y entonces han adoptado las mismas tradiciones del catolicismo. O sea, ¿qué tiempo estamos viviendo? Por eso que ustedes ven hambres, ven ahora pestes, como la peste que estamos viviendo mundial, que cada día ya van como en 3.000 muertos. Y me parece que ya se dio el primer caso acá en Chile. Sí, creo que sí, ya se confirmó. Se confirmó el primer caso acá en Chile. Entonces parece que van a tener que usar mascarillas también.
pues vamos a tener que andar como los que Los chinos. protestando. Claro, como los que andan protestando, y si usted, bueno, le afecta a las personas de edad, a los niños y a aquellas personas que tienen las defensas bajas. Por eso que uno tiene que cuidarse también, porque si es como una gripe, ¿no? Que un virus, un resfrío, que usted lo pilla con la defensa baja y lo estremece. Y en este caso, el coronavirus lo puede hasta matar. O sea que van a estar harto hospitales llenos. Bueno, esperemos que esto se detenga, ¿no? Que se detenga. Confiemos en Dios. Dale. Acá tenemos Ahí. este libro que lo escribió el doctor Walter Raymond, que se llama El credo que cambió el mundo. Este libro yo lo tuve hace mucho tiempo atrás, y hace muchos años fue uno de los primeros libros que decía explícitamente que era un libro para un acuerdo ecuménico, que podía servir. Dale. Y aquí vamos, esa es la etapa principal, y acá está la parte de atrás, donde habla el credo que cambió el mundo. Esta nueva obra, el credo que cambió el mundo, contiene del antiguo y formato de los apóstoles y puede constituir un acuerdo ecuménico. O sea, esto es algo oficial. Para salir estos libros necesitan la autorización de determinados pastores importantes que le den el veto e impriman el libro. O sea, ellos están de acuerdo. Y esto viene de hace muchas décadas, porque este libro es viejo. Dale. Bueno, ahí se acaba. Tenemos un propósito. Primeramente, agradecerle a Dios por darnos tanta bendición. ¿Cómo se le agradece a Dios? ¿Cómo se le ama? Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si tú me quieres, si tú quieres ser mi hijo, agrádame en lo que te pido. Y el hijo, nosotros, comprendemos que todos los mandamientos, todos los estatutos, todo lo que Dios nos ha dado es para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás. Amén. Y confiamos en Él. Aunque Él lo pida, solamente porque salió de la boca de Dios, nuestro amor debiera llevarnos a amarlo y hacerlo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y perfeccionemos nuestro carácter, perfeccionemos nuestra vida, no para nosotros mismos, no para salvarnos, sino porque queremos agradarle a Él en todo. Es distinto, yo dejo de comer para tener buena salud. No pienses en ti, no pienses en tu vida, piensa en cuánto le va a agradar a Dios lo que tú haces. Cuando tú te llenas tu mente del amor de Dios, anhelas, deseas servirle de corazón, no a la fuerza. Por eso que si tú quieres ser el discípulo de Él, crucifica tus pasiones y tus malos deseos en todas las áreas. Vivir para Cristo. Pidámosle a Dios, mis hermanos, nuestra vida, que cada vez seamos más semejantes a Él. Y si hay algo malo, algo que no le agrade, pedirle en oración que nos cambie. Y realmente para cuando Él venga o cuando nos muramos, ser sus hijos y recibir la promesa de la vida eterna, no por vivir, sino por estar con Él para siempre, a su lado, como un Padre. Como esa unión que tuvo Jesús en la cruz, que Él llegó a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él había estado unido siempre desde la eternidad con el Padre. Y ahora el pecado, por primera vez en su historia, desde Jesús, en su vida, producía una separación, y fue eso el dolor que lo mató, el pecado. O sea, no es salvarnos para vivir más, para que no nos queremos morir, no, es para hacer toda nuestra vida para estar con Dios. Por eso que los mártires, esta gente que ha muerto, esta gente que fue quemada en la Inquisición en la Edad Media, esta gente que fue torturada, ellos pensaban en Dios, no pensaban en la vida. Y muchas veces aún el querer salvarnos es un acto egoísta. Los mártires, ellos no les importaba dar lo más precioso que ellos tenían, porque querían agradar a Dios, servirle, amarle. O sea, pastor, en definitiva, una persona
no puede intentar cumplir la ley para salvarse uno mismo. O sea, porque Es un acto egoísta. Es un acto egoísta. por cuanto no me lo hiciste a mí, no se lo hiciste a ellos, no me lo hiciste a mí, algo así. O sea, igual la salvación depende de un tercero, o sea, del prójimo. Pero mira, tú puedes ayudar a tu prójimo y aún así perderte. Claro. Tú puedes. Es el motivo por el cual tú lo haces. Claro. Por eso, si nuestra vida la enfocamos desde el punto de vista de agradar, de amar a Dios, voy a hacer esto porque te amo, porque quiero que estés feliz, porque simplemente tú me lo pides, lo voy a poner en mi vida, entonces tú vas a ayudar al prójimo, vas a ser fiel en la iglesia, vas a visitar a los enfermos, te van a hacer ayudar a los demás, te nace, Claro. porque Él vive en ti. Y eso es lo que debemos lograr. ¿Y cómo se logra? Orando, estudiando, compartiendo, Amén. hasta que Dios hace un milagro en nuestro corazón y nacemos de nuevo. Cada uno sabe su experiencia. Claro. Si acaso le nace. Si no le nace a alguien, oremos por él, ora por ti mismo y pidámosle a Dios un milagro en nuestra vida. Amén. Para que realmente seamos sus discípulos. Yo estoy muy contento de compartir con ustedes en esta hora y que Dios les bendiga este día sábado. Amén. Cada vez me sorprende más el pastor, porque hay cosas que yo no ignoraba. Y es muy importante, como decía él, que las personas tienen que nacerle para ayudar a otra persona. No hacerlo por miedo, no hacerlo por ganar el reino de Dios, sino que le nace a la persona. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.